Hola, hoy voy a estrechar la cintura de un pantalón, lo voy a estrechar por aquí, por el trasero. De esta forma estrechamos la cintura y también un poquito las caderas, ¿veis? Cogiendo en la costura trasera. Empiezo marcando por donde están los alfileres con el jaboncillo y después retiro los alfileres. Bueno, ahora mido aquí en la cintura de marca a marca y así sabemos lo que vamos a recortar. Son 7 centímetros. ¿Veis? La señal llega hasta aquí. Hasta aquí, esto es lo que vamos a estrechar. Como estáis viendo, este trasero va cargado con los dos pespuntes y vamos a empezar a descoser. Vamos a descoser, la señal del jaboncillo llega hasta aquí. Vamos a descoser hasta un poquito más abajo. Tengo que descoser la cintura, este tramo de aquí y también la presilla. Y el primer pespunte del cargado de los dos que lleva, el primer pespunte, el que está aquí, ¿ves? En la pestañita, este de aquí, el primero que tenemos que descoser. Aquí arriba tengo que medir los 7 centímetros. Son 3,5 para un lado y 3,5 para otro. Ahora cojo la mitad y lo doblo. Pongo el alfiler. Esta costura de aquí tiene que coincidir. Pongo un alfiler atravesado. ¿Veis? Tiene que coincidir. Y ahora vamos uniendo la marca del jaboncillo, un lado y otro, que coincidan. La costura como va, que es típica así del cargado, va doblada. Ahora tengo que quitar el pespunte que me queda. Y ahora, para empezar, para que la unión sea perfecta entre la que está y la que nosotros vamos a hacer, hay que seguir estos pasos. Abrimos, ya lo tenemos todo descosido, abrimos aquí y ahora justamente ponemos un alfiler donde está el picadito del último pespunte que he quitado, ahí donde tenemos que empezar el pespunte nuevo que vamos a hacer. Justamente aquí, y pasamos el pespunte por encima de los alfileres. Bueno, recorto dejando 1,5 centímetros de costura y la sobrehilo. Ahora le voy a pasar el pespunte, el doble pespunte, aquí a la costura. Bueno, ahora voy a recortar en la cintura lo que me sobra. Yo lo hago así. Pongo aquí y ahora le dejo 1 centímetro, de aquí de la costura central le dejo 1 centímetro. O sea que tengo que cortar por aquí.
corto recto y en este lado lo mismo. Pongo y dejo en centímetros. Ahora abro la cintura . Ahora tengo que unir la cintura. Es súper importante que coincida, ¿veis? Esta línea del típico del lavado tiene que coincidir una con otra. Ahora abro las costuras y le echo un pespunte por aquí, por el filito. Y ahora cosemos, esta es la parte de atrás, la costura de abajo. Aquí bien montado. La costura bien adentro de la cintura, la costura esta bien abierta, la costura interior. Y este pespunte tiene que coincidir con el pespunte del trasero. Bien metido y le echamos el pespunte. Ahora la presilla la ponemos justamente encima de la costura de la unión que hemos hecho de la cintura, la ponemos encima y hacemos unos atacados arriba y abajo. Ya estáis viendo el resultado. He estrechado aquí la cintura, he estrechado 7 centímetros, que es una talla y media. Aquí también la costura. Aquí podéis reducir hasta que los bolsillos os deje. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, no olvides suscribirte y comparte en tus redes sociales.